ahorita vemos ya terminando el discipulado. Sí, 1, 2, 3, sí. Aleluya. Vamos a empezar en esta mañana este discipulado para hombres. Aleluya, ¿verdad? Cantando esta adoración que dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Una vez más, la mies es mucha. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Así que vamos a orar por este discipulado para hombres, ¿verdad? Aleluya. Que Dios sea tocando los corazones de los hombres, ¿verdad? Tocando esas vidas, conviccionando los corazones. Aleluya. Y que sea el Señor, ¿verdad? Trabajando en ellos. Así que vamos a orar con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, yo te doy gracias por tu grande amor y misericordia. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, Señor, tocando el corazón de cada hombre que va a mirar esta predicación, Señor, que seas tú conviccionando esos corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, Cristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Aleluya.
Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, después nos vamos a saltar a Romanos 10, 14 y 15. Así que vamos a entrar con esta ilustración o con esta historia verídica, ¿verdad? Y dice así de esta manera: la historia verídica de Oscar Schindler se hizo famosa con la producción de la película La lista de Schindler. Se trataba de un empresario alemán que se dedicó a rescatar a los judíos de la exterminación nazi. Inicialmente aprovechó la mala fortuna de la gente para enriquecerse, pero con el tiempo se conmovió de tal manera que tomó su empresa en un frente de rescate, por medio de un acuerdo con el gobierno que le permitía comprar judíos como esclavos para trabajar en su fábrica. Los salvaba de ir a los campos de concentración y las cámaras de gases. Schindler terminó vaciando todos sus recursos en su labor de rescate. Cuando los ejércitos de la coalición internacional derrocaron a Hitler, Schindler quedó catalogado ante el mundo como un criminal y se vio forzado a huir de Alemania. Sin embargo, al ver los miles de judíos que había salvado, el hombre se echó a llorar y se arrojó al suelo diciendo que si hubiera vendido su reloj, si hubiera vendido su abrigo, su coche y las últimas posesiones que le quedaban después de haber sido un hombre acaudalado, habría podido salvar un alma más. En su lecho de muerte, ¿verdad? Aleluya. Él se lamentaba y diciendo, aleluya, ¿verdad? Se lamentaba diciendo que por qué no había liquidado hasta la última de sus pertenencias para rescatar, aunque fuera una persona más. La pregunta para nosotros como hombres en esta mañana es: ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para que la gente se salve de ir a la muerte eterna? ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos, aleluya, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que gente sea liberada de la terminación eterna? Vamos a ver nuestro texto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice así la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a brincarnos a Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu grande bendición, Señor, de permitirnos estar compartiendo tu palabra y escuchando tu palabra, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana para que esta predicación penetre a lo más profundo de los corazones de aquellos hombres, aleluya, que van a mirar, que están viendo esa transmisión. Oramos, Señor, para que cada corazón sea conviccionado, sea confrontado, Señor, y que después de esto se levanten hombres con la visión de predicar el evangelio, con ese anhelo, ese deseo, con esa carga, aleluya, de predicar tu palabra y que gente sea salvada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Cristo. Amén. Quiero compartirte un mensaje que yo le he titulado La visión de predicar el evangelio. La visión de predicar el evangelio. La palabra visión tiene varios significados, aleluya, y quiere decir sin sentido, percepción,
contemplación, visibilidad, perspectiva, perspicacia. Y otro significado es aparición, alucinación, ilusión, espejismo y fantasía. Pero yo me voy más a la perspectiva, la contemplación o la percepción o el sentir, aleluya, que uno tiene de hacer algo para la obra de Dios cuando uno llega a los pies de Cristo. En lo personal, yo te puedo compartir que cuando yo llegué a los pies de Cristo, pasó poco tiempo cuando yo sentí el deseo de predicar el evangelio. Cuando tuve ese anhelo, esa visión de ir un día, aleluya, a un lugar a predicar el evangelio, ¿verdad? Aleluya. El pastor que tenía en ese tiempo me preguntó: ¿tú deseas salir al campo? ¿Tienes visión de predicar el evangelio? Y yo le dije: sí, sí lo quiero hacer. Dios me puso ese anhelo, esa visión de un día ir a un lugar a compartir su palabra. Y yo espero que esta noche, que esta mañana, cada hombre que escucha esta predicación, este mensaje, sea tocado y tenga la misma visión, el mismo anhelo de un día predicar el evangelio. La visión de predicar el evangelio. Quiero hablar en primer lugar: ¿cómo predicarán si no son enviados? Ahora, ¿cómo se va a predicar el evangelio? Aleluya, si no hay hombres dispuestos a que los envíen a predicar el evangelio. A Dios le agradó salvar al mundo por medio de compartir, aleluya, de predicar las buenas nuevas que Él nos dejó. ¿Cómo van a predicar si estos varones, aleluya, no se disponen, aleluya, a ir a predicar? O no les dicen: aquí estoy, envíame a mí. Como la alabanza que acabamos de tocar: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo se va a predicar si no son enviados? Necesita haber hombres dispuestos a que los envíen a predicar el evangelio. Quiero que veamos Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Aquí hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta: el que quiere ser enviado y el que quiere enviar. Debe haber hombres dispuestos a ser enviados y debe haber hombres, siervos de Dios, dispuestos a enviar esos hombres. Para que alguien vaya a predicar es necesario que alguien lo envíe. ¿Por qué? Es que no puede ir alguien a predicar sin ser enviado, si no ha sido enviado. No, los mensajeros de Dios necesitan una comisión por parte del Señor, un sentir muy en lo profundo. El Espíritu Santo es el que realmente envía. No se envían hombres con emocionalistas, aleluya, que ahorita tienen ese deseo, pero cuando vienen las calamidades se apachurran. Tienen, aleluya, la responsabilidad dentro de su congregación. Tienen una responsabilidad dentro de la congregación, y hombres tienen la responsabilidad de soltar y despedir a los que son enviados. Las iglesias no nada más son para ser llenas de gente. Y estoy hablando, aleluya, a un local o a un salón. Un local o un salón que nosotros nos dirigimos a ellos como templos, como iglesias, no solamente son para que haya una multitud de gente, para que haya una multitud de hombres, de mujeres, de jóvenes ahí, solamente llenando ese local. No, son para que hombres, para que matrimonios sean preparados, sean discipulados y sean enviados. Y si eso es así, entonces está cumpliendo con la ordenanza de nuestro Dios.
Pero si solamente nos estamos llenando de gente y queremos tener la iglesia o el local lleno de hombres, de mujeres, aleluya, que nada más estén ahí diezmando, ofrendando para nuestro propio provecho, estamos, aleluya, escúchame bien, fallando a lo que Dios nos mandó hacer. Quiero que vayamos a Tito capítulo 1, vaya conmigo ahí a esa escritura. Y fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 5, le está diciendo estas palabras: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, hablándole en un lenguaje entendible para nosotros y trasladando esta escritura a nuestro entendimiento, pudiéramos decir: por esta razón te dejé en esa ciudad, Tito, para que corrigieses lo que hay mal en los discípulos, lo que está incorrecto, y para que establecieses a hombres ya con tiempo caminando en el Señor en cada ciudad. En pocas palabras está diciendo: para que envíes a hombres a predicar en cada ciudad. En esencia, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito. No te dejé ahí en Creta solamente para que ahí hicieras una iglesia grandísima de 3,000 gentes, 4,000, 5,000, pero que no hicieras discípulos y que no los enviaras a predicar. Pablo deja a su discípulo Tito para que levantara discípulos y los estableciese en iglesias y los enviara a cada ciudad a predicar. Es bueno. Ahorita se está predicando el evangelio de Cristo por muchos medios de comunicación, y quizás digas: ya no es necesario enviar obreros a otra colonia, a otra ciudad, a otro país, o ya no, es necesario que se sigan enviando obreros, aunque haya esta herramienta tan buena que nos ayuda a predicar por todo el mundo, que es el internet, aleluya. Pero aún así es necesario que hombres vayan y prediquen en los lugares más remotos quizás, o en otros lugares donde no hay la posibilidad, aleluya, de ver esta transmisión. Muchos no pueden ver esta transmisión, muchos no pueden ver esto, por eso se necesita ser enviados. Vamos a ver Lucas. Vaya conmigo a la escritura de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Fíjese bien lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y dijo: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y a donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esta es la comisión, este es el anhelo y el deseo de nuestro Señor Jesucristo, de que hombres sean enviados. Él lo hizo con sus discípulos, los envió por las aldeas, por los ranchitos, los envió por las calles a predicar el evangelio, les dio la autoridad, los preparó, aleluya, ¿verdad? Los equipó para que fueran y predicaran el evangelio. Los envió a hacer milagros con la autoridad que Él les dio. Si Jesús no hubiera enviado a sus discípulos a predicar, aleluya, no lo hubieran hecho. No hubieran experimentado lo que ellos experimentaron. No hubieran hecho los milagros que hicieron.
gente no se hubiera salvado, gente no hubiera sido libre de los demonios, gente no hubiera sido sanada, pero los envió. Pero hay hombres que no envían. Hay hombres que no envían discípulos, hay hombres que no hacen discípulos, hay hombres que no envían obreros, solamente quieren tener la iglesia llena y llenar sus bolsillos. Esto es duro, pero es la realidad. Solamente quieren llenar sus bolsillos, quieren satisfacer sus deseos. Y no es así. Muchos hombres quieren tener las iglesias llenas sin hacer discípulos. Muchos pastores no hacen discípulos, los envían a otros lugares a que les hagan sus discípulos, para que los envíen a predicar. Y hay hombres que aunque no son enviados, ellos solitos se van, se apartan, se van solos, sin un respaldo de su pastor. Y necesitamos entender esto. Las cosas o la visión de predicar el evangelio tiene que ser de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Hacer discípulos, preparar hombres, enseñarles, enviarles, equiparles. Lucas 10:1 dice así la palabra de Dios: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Preparó 70 hombres y los envió de dos en dos a predicar, a preparar el camino, porque él iba a pasar por ahí, él iba a andar por esos lugares, pero los envió primero a estos hombres. Y el Señor envía a hombres por medio de sus siervos, aleluya, verdad, que les sirven para preparar los corazones, para que él entre a esos corazones y ahí establezca su presencia. La mies es mucha, aleluya, la cosecha está lista para la siega, pero por lo tanto hacen falta obreros, hacen falta hombres, hacen falta esos valientes para que trabajen en la obra de Dios y vayan a recoger la cosecha. Si la mies era mucha en el tiempo de Jesús y los obreros pocos, hoy estamos igual o más. La mies es grandísima y los obreros no hay. No quieren, por miedo, por temor, por lo que sea. Pero ¿dónde están esos varones? ¿Dónde están esos hombres que tengan la visión de predicar el evangelio y que digan: heme aquí, pastor, envíame a mí? Quiero hablar en segundo lugar, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo queremos que las almas se salven? ¿Cómo queremos que la gente, aleluya, llegue a los pies de Cristo, aleluya, si muchos no han escuchado la verdad del evangelio? Porque no hay quien les predique. Tienen temor, tienen miedo de abrir la boca y decir: Jesucristo te ama, soy cristiano. ¿De qué manera la gente va a oír la palabra de Jesús si no hay quien les predique? Si no hay discípulos, hombres dispuestos a ser enviados. Hoy se están batallando con hombres. Hoy se están batallando con hombres que no quieren predicar el evangelio.
por X o por Y, pero no quieren. No quieren ser enviados, no quieren que los quiten de sus comodidades. No quieren moverse del buen sillón donde están sentados. Están bien acomodados ahí y otros están durmiendo. No tengo nada en contra de las mujeres, pero hay más mujeres que están dispuestas a predicar el evangelio, a que las envíen, que hombres. Pero no se puede, y no tengo nada en contra de las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, pero el Señor Jesucristo envió hombres, llamó a hombres a predicar el evangelio. Pero esos hombres están escondidos. Y no quieren ir. Vamos a ver Romanos, nuestro texto 10. Romanos 10, versículo 14. Vaya conmigo ahí. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo? Para oír y poner la confianza en Dios es necesario tener noticias del Señor. Para tener esas noticias es preciso que alguien las haga conocer. ¿Cómo nos damos cuenta usted y yo, aleluya, que sucedió alguna calamidad en alguna otra ciudad o en algún otro país? Es porque hay medios de comunicación, aleluya, hay canales, aleluya, ¿verdad?, que nos traen las noticias desde muy lejos hasta aquí. Y es como nosotros escuchamos que sucedió un terremoto, que sucedió un tsunami, que una hambruna por acá, que por acá sucedió un accidente. Eso es lo que tenemos que hacer los hombres, los hijos de Dios, los cristianos. Llevar la noticia, pero buenas noticias, aleluya, a la gente. Buenas noticias. Porque si no hay hombres, ¿quién va a ir? ¿Y quién les va a predicar? Vimos los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Levantó hombres, los 12 discípulos, luego los 70, y los envió a predicar. Lo que estaba haciendo el Señor es enseñarle a sus discípulos lo que tenían que hacer. Si nosotros somos discípulos de Jesucristo también, entonces es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo no se llenó de multitudes solamente para satisfacer sus necesidades. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Andaba de aquí para allá predicando el evangelio, haciendo discípulos, enseñando a los que le seguían cómo se debían hacer las cosas. Pero hoy vemos, aleluya, que muchos no lo hacen. Solamente quieren satisfacer sus necesidades. Quieren tener millonadas en el carro, en el banco, la buena casa de 3, 4 pisos, lo mejor. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, 1 y 2, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te pongo delante de Dios, cara a cara con el Señor. A mí, yo nada más te enseñé y aquí te estoy poniendo. Pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques
la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, predica la verdad del evangelio. Y yo te pongo delante de Dios, yo te pongo delante de los hombres y te exhorto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en circunstancias favorables o desfavorables, para que la gente escuche la palabra de Dios y se salve. ¿Por qué le decía esto a Timoteo? Porque fíjese lo que dice abajo: porque vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Hombres que no hacen discípulos, hombres que no predican la verdad del evangelio, hombres, aleluya, escúchame bien, que no levantan obreros, que no envían obreros. Hombres que solamente quieren satisfacer sus propios deseos. Y hoy vemos eso definitivamente en el mundo. Dios nos llamó y nos salvó para predicar su palabra. Escúchame bien. Por todo el mundo. Y a lo mejor esto te va a doler, tú que la vas a mirar. No nos llamó para enriquecernos. Él no nos llamó y dijo: yo los voy a llamar, vénganse, los voy a hacer mis discípulos para enriquecerlos. Él dijo: vengan y yo les haré pescadores de hombres. Y no dijo: los llamo para que, aleluya, tengan todo aquí, todo de lo mejor y sean millonarios. No, Él nos llamó a predicar la verdad del evangelio. Jonás, escúchame bien, no obedeció la primera vez. Y hay muchos hombres Jonás en el mundo que no obedecen. Lo puedes ver en Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Pero vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive y predica mi palabra, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo la voy a destruir. Diles que porque la maldad es grande, yo voy a destruir esa nación. Y Jonás no quiso ir. Y Jonás dijo: no, yo no voy. Envía a otro si quieres, pero yo aquí estoy bien acomodado, mira, bien tranquilo. No, que vaya aquel, que vaya el otro. Y hoy hay muchos Jonás entre el pueblo de Dios, hablando a nivel mundial. Hay muchos Jonás entre el pueblo de Dios, que están bien acomodaditos allá, se meten a la barca y se acuestan a dormir sin preocupación alguna, al fin que tienen todo lo que necesitan en esta vida, pero se han olvidado de lo que necesitan en la vida eterna. Jonás estaba tratando de escapar de la presencia de Dios. No podemos escapar, escucha bien, hombres, no podemos escapar de la presencia de Dios. Y a mí me da a entender que Jonás tenía una visión muy corta hacia la presencia de Dios y hacia las almas. Y hoy muchos hombres tienen la visión muy corta hacia Dios y hacia las almas. Necesitamos tener esa visión amplia, la visión de Dios de predicar el evangelio. Hombres, Lucas capítulo 9. Ve conmigo ahí a Lucas capítulo 9, versículo 57, aleluya, en adelante. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que no tengo nada que ofrecerte, más que que prediques el Evangelio. No te voy a dar riquezas, no te voy a dar casa, predica el Evangelio solamente. Pero hay muchos usando esto, quieren casa, quieren lo mejor para todo. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Espérame, Señor. Es que ahorita mi familia, mis hijos, mi esposa, mis tíos, primos, mis abuelos, mi papá, etcétera. No, espérate. Ya que ellos mueran, entonces ya iré yo. Y si duran 150 años, nunca vamos a ir. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay muchos que no son aptos para el reino de Dios. Ponen toda clase de excusa. Un día te seguiré, Señor. Un día responderé, Señor. Cuando tenga todo lo necesario, cuando tenga, aleluya, lo que necesito aquí en la tierra, cuando ya no tenga responsabilidades, entonces te seguiré. Estos hombres trataron de excusarse diciendo que debería de cuidar a sus padres hasta que muriera. Jesús le contestó, déjalo, tú no te preocupes. Ve y anuncia el reino de Dios. Los seguidores de Cristo debemos cumplir con urgencia la tarea de predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Con urgencia. Y quiero hablar en tercer lugar, ¿cómo creerán si no han oído? Usted y yo creímos en el Señor Jesucristo porque nos escuchamos de Él. Alguien nos compartió, alguien nos predicó, alguien se dispuso a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, y usted y yo lo escuchamos. ¿Cómo va a escuchar a la otra gente si nosotros no predicamos? ¿Cómo va a creer la gente en el Señor Jesús si no escuchan de la palabra de Dios? Porque no hay hombres que prediquen, no hay hombres que hagan la tarea, que prediquen en las colonias. Solamente ahí, es más, solamente ahí están los mejores, los conocidos, los que ustedes creen que es conveniente que se salven, pero los demás, ¿dónde están? El Evangelio de Cristo, nuestro texto dice esto, hermano. ¿Cómo creerán si no han oído? Romanos 10:14. El Evangelio de Cristo debe ser divulgado en todo el mundo para que la gente escuche y pueda creer en él con todo su corazón. Pero si esos hombres no están dispuestos a ir a predicar a consta de lo que sea, la gente no va a creer en Cristo Jesús. Es más, hay iglesias que solamente entre ellos, pura familia, nada más. ¿Y los otros? Puros que les predican a la pura gente de dinero. ¿Y los otros? Es que ellos sí dan buenos diezmos, buenas ofrendas, tráiganse a ellos para acá. ¿Y los otros? No, hermano. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, por todas partes, por todos los medios posibles, enviando hombres, enviando obreros a todos los estratos sociales.
a todo lugar, hasta el más perdido, hasta el más pobre, hasta el más rico. No solamente porque tienen dinero les vamos a predicar y que se salven, para que tengamos una buena entrada de dinero, es lo que muchos hacen. Pablo instruyó a su discípulo Timoteo y le dijo: ocúpate de predicar la palabra de Dios, pues haciendo esto la gente va a escuchar y creer en Jesús y se salvará, y tú también te salvarás. Primera de Timoteo 4, 12, 16. Yo lo traduje así nada más, pero usted lo puede leer en su casa. Ocúpate de predicar la palabra de Dios, pues haciendo esto la gente va a escuchar y creer en Jesús y se salvará, y tú también te salvarás. Cuando Jonás respondió, la gente escuchó. Jonás fue y predicó. La segunda vez que el Señor le dijo: ve, levántate, voy a ir. Predicó el evangelio, predicó las buenas nuevas, las buenas noticias. La gente escuchó lo que iba a suceder y se salvó toda la ciudad. Se arrepintió la gente. Eso es lo que sucede cuando hombres en esta generación se disponen a predicar. Aparentemente no pasa nada, pero gente está siendo confrontada, gente está siendo conviccionada en sus corazones. Se arrepienten, se salvan y buscan dónde congregarse para seguir escuchando de la palabra de Dios. Jonás 3 del 1 al 5, usted lo ve en su casa. Jonás 3 del 1 al 5. Cuando los discípulos regresaron de predicar el evangelio, estas fueron las palabras que expresaron: Señor, cuando predicamos la gente creyó, y no nada más eso, sino que los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, Lucas 10, 17. Cuando regresaron le dijeron, le dieron reporte: predicamos, Señor, la gente se sanaba, la gente se salvaba, la gente se arrepentía, aleluya. Y sabes, Señor, aún los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre, Señor. Eso es maravilloso y es quizás una satisfacción para cada hombre cuando se predica la palabra de Dios y gente se es alcanzada, gente se arrepiente, gente se entrega a Cristo. Es algo maravilloso, es algo que se siente bonito en el corazón, porque vemos que gente está creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo creerán en Jesús si no escuchan a un hombre que es enviado a predicar el evangelio? Porque no hay hombres que se dispongan. Y hoy más que nunca necesitamos hombres que se dispongan a predicar la palabra de Dios. Quiero ir a finalizar. Quiero concluir con esta escritura. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Nos está diciendo así la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escucha bien, hombres, Pablo, Timoteo, fieles, hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones.
Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer discípulos. Enseñar a los hombres que sean fieles, que sean idóneos, que aprendan a compartir la palabra de Dios, que se levanten, que vayan y que prediquen, que enseñen a otros, que estos enseñen a otros y estos a otros. Lo que has oído de mí, Timoteo, la segunda generación, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Lo que has oído de mí, Timoteo, segunda, porque la primera fue Pablo. Ante muchos testigos, esto encarga a esos hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a los otros, la cuarta generación. Y esto es una cadenita, mis hermanos. Necesitamos disponernos, necesitamos predicar, porque ¿cómo se salvará la humanidad si no hay quien les predique, si no están escuchando la palabra de Dios, si no son confrontados, si no son enviados? Por eso cada hombre, te invito a que cada hombre que ve este video ore a Dios y le diga: Señor, dame la visión de ir un día a predicar el evangelio, porque definitivamente un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí y lo que no hicimos a Dios. Y te estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de las cosas del mundo, porque aquí puedes hacer muchas cosas, puedes hacer casas, terrenos y puedes tener todo, pero de eso también. Pero estoy hablando de lo espiritual. Si no envías obreros, si no predicas la palabra, si no haces lo que Dios está mandando, un día daremos cuenta a Dios. Así que predica, enseña, para que ellos enseñen a otros. Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en este día. Gracias, Señor. Te alabo, te exalto, te glorifico, Señor, porque eres bueno. Tú eres digno de alabanza, eres digno de toda gloria. Bendito seas, Padre. Amén. Aleluya. Ahí está. Hombres, necesitamos levantarnos y necesitamos predicar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para despedirnos, este discipulado para hombres. Aleluya. Y ahorita a las 11 vamos a empezar una predicación. Conéctate, si tú estás conectado, conéctate y ve esta transmisión. Va a ser de bendición para tu vida. Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, yo te doy gracias por tu grande bondad y tu grande misericordia, Señor. Oramos, Señor, para que esta predicación llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos dispongamos, Señor, para ir, Señor, y predicar tu evangelio para que la gente escuche y crea y se salve. En el nombre de Jesús te damos gracias, Cristo. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos en un momento. Dios le bendiga.